Muy buenas tardes para todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios, profe. Me alegra mucho. Estaban en clase, me dijo, bueno, Catalina creo que era la que estaba en clase. No, Profe, profe, preocupado, ¿Cómo? preocupados, mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero Uy, sí. esta semana yo sí los dejé descansar o no. Un poquito. Sí, un poquito. Pero las otras materias no pensaron lo mismo. No. no, y para este sábado, profe, sí que tenemos trabajo, Dios mío. Tenemos exposición nosotros. No, pero el tema no está complicado. El tema de nosotros es un poquito teórico, pero no está tan largo tampoco. Bueno, esperemos un momentico que se terminen de ingresar los compañeros y ya empezamos. Listo. Bueno, buena tarde para todos. Como les decía, estamos iniciando la quinta tutoría virtual de Contabilidad Financiera 1. Vamos a retroalimentar los dos talleres pasados, el taller de estado de resultados y el taller de ecuación contable. Luego seguimos con el tema de esta tutoría, que ya es normas internacionales financieras. Vamos a ver algunas normas en términos generales, porque pues el tiempo es un poco corto en este módulo y el tema es bastante extenso. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda sobre el foro de consultas. Vi que todos estaban participando muy atentos. Creo que este foro de consultas fue en el que todos participaron de una manera más acertada. Vi que todos estaban muy enfocados en las preguntas. Las preguntas eran qué es un estado de resultados y qué es un estado de situación financiera o balance y cuál es la utilidad de cada uno de estos estados financieros. Entonces, me gustaría que, como yo vi una buena participación, me gustaría que empecemos con esas dos preguntas. Si algún compañero no pudo participar en el foro, entonces este es el momento para que hagamos nuestra participación y quede cubierta, digamos, esa nota de participación del día de hoy. Entonces abro los micrófonos para que por favor ingresemos a participar en los que no pudieron participar en el foro de consultas. No sé si Yamid ha podido participar en los foros. Yamid. Hola Yamid, buenas tardes. Hola Sandra, buenas tardes. Sí, aló, muy bueno. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Bueno, me alegra. Si Bueno, quiere, entonces yo le puedo decir. bueno. La participación del foro de esta semana, que eran los dos estados financieros de estado de situación financiera y estado de resultados. Entonces, si quieres, iniciemos con esa participación del foro. Dice que el estado de situación financiera es el balance general, es una herramienta muy importante que nos ofrece como una información básica de cómo está la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, cuánto efectivo tiene la empresa, la cantidad de deuda o los bienes que disponen. Al disponer de esta, el estado financiero, situación financiera como es tan importante o dispone de esa información tan amplia, es muy importante mantenerla pues en orden, mantener en orden el estado de situación financiera de la empresa, pues, para saber con qué se cuenta. Que este documento nos informa la variación solamente de un tiempo determinado,
¿sí? El momento que nosotros deseamos. La estructura sería activo, pasivo y patrimonio, ¿cierto? Sí. El activo pues En la sería lo que estructura me posee. gustaría ahí complementarte que recuerden que la estructura siempre es los activos al lado izquierdo y los pasivos y el patrimonio al lado derecho. Sí, sigue, Sandra. Ajá. Entonces sería como eso, el pasivo que es lo que el activo que es lo que se posee, el pasivo lo que se debe y el patrimonio, en este caso sería el patrimonio neto, son los recursos financieros que, pues, que tiene la empresa o que pertenecen a la empresa. Y pues ya el balance, lo que usted decía, pues, hice un cuadrito, sino que no pude, pues no lo pude pegar ahí en el foro, que es el activo, pues activo no corriente, activo corriente, el pasivo, que sería el patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente. Listo. Muy bien, gracias, Sandra. Bueno, ¿alguien más? Bueno, ahorita sí me gustaría que alguien más participara de los que no han podido de pronto dar respuesta en el foro de consultas para que participamos en este espacio en la parte de estado de resultados. El estado de resultados, ya Sandra nos retroalimentó en el foro de consultas todo lo que es balance o estado de situación financiera. Nos falta ahora el estado de resultados. ¿Quién quiere participar en esa parte del foro de consultas? Hola. Aquí Paola está, Paola es estudiante nueva o que dice que no tiene audio o es otro estudiante que tiene otro nombre aquí en el chat. Profe, yo no sé. Hay una Paola por acá. Bueno, tenemos, a ver, ¿quién quiere participar? Veamos, Natalia. Natalia sí ha participado en el foro de consulta, ¿cierto? Sí, señora. Profe, yo también, pero pues si quiere, no sé, Bueno, participo. participemos entonces. Estado de resultados entonces. Sí, listo. Entonces, el estado de resultados, pues también es conocido como estado de ganancias o pérdidas. Se caracteriza por ser un reporte de carácter financiero que toma como base un periodo determinado para mostrar de manera detallada cuáles fueron los ingresos que obtuvo una empresa, sus gastos y el momento en el que se producen, y como consecuencia si existe un beneficio o una pérdida para la empresa en este periodo de tiempo seleccionado. Y pues como utilidad, se puede obtener una visión panorámica acerca del comportamiento de la empresa, si está generando utilidades o si no las ha generado. Es un informe muy útil para todos los empresarios porque pues ayuda a determinar si la empresa está vendiendo la cantidad pues que siempre vende. También como pues ayuda a mirar cómo es la administración de los gastos, y gracias al conocimiento de esa información se sabe con exactitud cuáles son las utilidades que deja en sí la empresa. Ah, perfecto. Gracias, Johanna. Muy bien. Entonces, ya retroalimentado el foro de consultas de esta semana, vamos a iniciar la retroalimentación del taller que hicimos de quiz del estado de resultados. Entonces, me gustaría que varios compañeros, digamos, que tienen correcta la determinación de la utilidad y la correcta determinación de las utilidades a repartir, que era como el ejercicio principal en ese estado de resultados. Digamos que como no tengo acá tablero, yo voy a hacerlo en el chat, ¿sí? Entonces ustedes me confirman si todos tenemos pues acceso acá al chat para que aquí vamos a hacer la retroalimentación del quiz. Entonces tenemos, yo voy a dictar otra vez los datos para que los que tienen allí en los apuntes me confirmen si esos eran los datos. Entonces tengo unas ventas o ingresos de 150 millones. ¿Está bien? Bueno, a eso le Sí, resto, profe.
Bueno, listo. Entonces, esas ventas es con lo que iniciamos. Recuerden que las ventas es como si fueran los ingresos. Cuando tenemos otros tipos de ingresos diferentes a ventas, por ejemplo, una prestación de un servicio y queremos hacer un estado de resultados ya general de manera completa, a esas ventas le sumamos los ingresos por prestación de servicios. Entonces, en este caso solamente tenemos un tipo de ingresos que es el de ventas. Entonces, a esos 150 millones le resto los costos de mercancía vendida o los costos de ventas, que en este caso el costo de ventas teníamos 38 millones, ¿correcto? Sí, profe. Listo, entonces aquí le restamos, entonces el ejercicio era primero restarle los 38 millones a los 150 millones, perdón. Entonces, ¿esto cuánto nos da acá? Entonces vamos a hallar primero una utilidad bruta. Entonces esto nos da utilidad bruta. De ¿Cuánto nos da la 112 utilidad millones. bruta? Entonces, muy bien, 150 millones menos 38 millones, entonces nos da 112 millones. A estos 112 millones que son la utilidad bruta, le restamos los gastos. Entonces, vamos a ir restando uno por uno. Entonces, primero gastos. Vamos a tener como un título general de gastos y a estos gastos le vamos a ir sumando todos los gastos que tenemos. Tenemos un gasto por arrendamiento de 30 millones. Gasto por arrendamiento de 30 millones. A ese gasto por arrendamiento de 30 millones le vamos a sumar el gasto de energía eléctrica de 10 millones. Gasto por energía eléctrica. Tenemos 10 millones. A esos 30 millones entonces le sumamos los 10 millones del gasto de energía eléctrica y le sumamos también el gasto por agua o acueducto. Gasto por consumo de agua, acueducto y alcantarillado. Tenemos en gasto por consumo de agua, acueducto y alcantarillado 15 millones de pesos. Entonces ya llevamos 30 millones del arrendamiento, más 10 millones de la energía, más 15 millones del agua o el acueducto alcantarillado, y a eso le vamos a sumar los intereses, que es un gasto financiero. Entonces, tenemos gasto financiero por intereses de 8 millones de pesos. Entonces, ahí, ¿cuánto nos da? Entonces, la persona que nos está colaborando allí con la calculadora, entonces tenemos 30 millones de arrendamiento, más 10 millones de energía van 40 millones, más 15 millones de agua son 55 millones, más intereses de 8 millones, 63 millones. Entonces, ¿cuánto nos daría la utilidad antes de impuestos? Esto nos va a dar igual. Entonces, ¿qué tomamos? La utilidad bruta de 112 millones y le restamos toda la sumatoria de estos gastos. Entonces, ¿cuánto nos da la utilidad antes de impuestos? 49 millones. Muy bien. Entonces nos da 49 millones. Entonces, hasta allí, digamos que algunos iban muy bien, pero aquí ya, digamos, se nos fueron perdiendo un poquito. Entonces, vamos a retroalimentar esa parte. Mucha atención. Entonces, ya llevamos dos tipos de utilidades en este estado de resultados. Tenemos una utilidad bruta, que es simplemente el ingreso menos el costo, y a esa utilidad bruta le vamos a restar todo tipo de gastos, y allí ya nos va a dar una utilidad antes de impuestos. Entonces, esa utilidad antes de impuestos nos dio 49 millones. Esos 49 millones le vamos a aplicar la tasa del impuesto que yo les dije que era el 33%. Entonces, si yo a 49 millones le aplico la tasa del 33%, entonces en la calculadora nos daría los 49 millones por el 33%. Entonces, ¿cuánto nos daría allí? Ese sería el valor del impuesto. 170.000. Entonces, el impuesto de renta del 33% es igual a 16.170.000. Muy bien. Entonces, como ya tenemos una utilidad antes de impuesto, le vamos a restar el impuesto de renta. Entonces, en ese caso, vamos a ver si se ve acá en la pantalla. Bueno, me confirman si ya se está viendo el ejercicio acá en la pantalla con el compartir.
Sí, profe, claro, ahí se ve bien. Bueno, listo. Entonces íbamos en utilidad antes de impuesto 49 millones menos un impuesto de renta de 16 millones 170 mil pesos. Entonces nos da una utilidad neta. Entonces aquí ya nos da utilidad neta. Entonces aquí es igual la utilidad neta a los 49 millones menos los 16 millones 170 mil. Bueno, listo, Patricia, muy bien. Entonces, utilidad neta 49 millones menos los 16 millones 170 mil nos da 32 millones 830 mil. Pues la utilidad neta es igual a 32 millones 830 mil. ¿Me confirman si todos me siguen allí para que sigamos con el ejercicio? Porque aquí ya en el quiz algunos se nos perdieron en esta parte, entonces para que estemos allí. Entonces una utilidad neta de 32 millones 870 mil. Yo les dije que se iban a repartir utilidades por el 50% únicamente y algunos me preguntaban, ¿qué significa eso de repartir utilidades por el 50% o de capitalizar utilidades? Significa que ese 50% de esta utilidad neta va a ser parte de un incremento patrimonial. Entonces, para poder saber cuál es el valor de las utilidades a repartir o de las utilidades que van a ser parte de las utilidades retenidas en el incremento patrimonial, entonces tenemos utilidades a repartir 50%. Entonces eso nos da 32 millones 830 mil por el 50%. Entonces esto ya nos da 16 millones 415 mil. Resulta que como el 50% es la mitad, entonces tenemos que el 50% se van a repartir en los socios o los propietarios del negocio y el otro 50% se va a capitalizar, es decir, se va a ir al balance. Es decir, va a ser un mayor valor patrimonial de la cuenta del patrimonio. Entonces teníamos utilidades a repartir 16 millones 415 mil. Como el 50% es la mitad, entonces nos quedan unas utilidades retenidas o utilidades que se van a capitalizar del otro 50%. Serían los mismos 16 millones 415 mil. Miren que si sumamos utilidades a repartir con las utilidades retenidas, nos dan los 32 millones 830 mil de la utilidad neta. Sí, Profe, sí, Alexander. profe, pero es que me pareció que usted cuando estábamos en el quiz, usted dijo que ese 50%, pues no se va a hacer la distribución a dividendos. Exacto, es que como el 50% de utilidades a repartir era, o sea, se va a dividir en dos la utilidad neta. Los 32 millones 830 mil era el 50% para capitalizar en el patrimonio y el otro 50% para repartir entre los socios. Entonces, ¿qué pasó? Como yo les dije, solamente capitalicemos en efectivo el 50%. Y el otro 50% se va a repartir. No se va a repartir en este momento, pero solamente vamos a tener en cuenta ese 50%. De pronto allí no me hice entender completamente, pero era esa la idea que yo les quería expresar. Sí, profe, sí me 50% eran utilidades retenidas, es decir, utilidades a capitalizar. O sea, lo que iba a incrementar el patrimonio, aquí lo llamamos utilidades retenidas, y el otro 50% era utilidades a repartir. O sea que aquí tenemos la mitad de las utilidades netas, 16 millones 415 mil es lo que vamos a llevar al balance, y el otro 16 millones 415 mil lo vamos a dejar quieto. Es decir, no lo vamos todavía a repartir a los socios, pero se va a repartir en algún momento. Eso es de pronto lo que quise decir allí. ¿Listo? entiendo, profe. Sí, porque pues es que me confundí. Pensé Bueno. que en realidad nada iba a ser repartido para los socios. Ya. Entonces, Listo. eso fue lo que me confundió. Bueno, sí, no, lo que pasa es que yo lo que les quería decir es que no lo vamos a usar en este momento, o sea, lo vamos a dejar ahí quieto. Digamos que estas utilidades a repartir las dejamos ahí quietas, 16 millones 415. Y nos vamos a llevar al balance o al estado de situación financiera solamente las utilidades retenidas.
Es decir, el restante, 16.415.000. Listo. Entonces, ahora sí, vámonos al estado de situación financiera o balance. Entonces, teníamos unos activos. Entonces, miremos los activos acá. Entonces, teníamos unos activos de bancos. ¿Cuánto decíamos que valía el banco? Vale un saldo de la cuenta de 10 millones de pesos. También teníamos unos muebles y enseres en el activo, que esos activos por muebles y enseres nos valen 20 millones de pesos. Entonces miren que aquí ya terminamos, aquí en utilidades retenidas terminamos el estado de resultados. Es más, lo terminamos desde la utilidad neta. Cuando determinamos una utilidad neta de 32.830.000, allí terminamos el estado de resultados. Ahora ya nos estamos yendo al balance o al estado de situación financiera. Entonces tenemos activos, bancos, activo, muebles y enseres. Otro activo que les dije yo que había allí en esa empresa era el inventario. Inventario de mercancía por valor de 18 millones de pesos. También les dije que habían unas cuentas del patrimonio y que había que determinar definitivamente cuánto valían los pasivos o las deudas. Listo. Entonces, por ahora lo primero que vamos a hacer es cuánto valen los activos. Entonces, los activos de la empresa valen lo que ya teníamos en el saldo de la cuenta de bancos, que era 10 millones. A esos 10 millones le sumamos los muebles y enseres, que son 20 millones. A esos 20 millones le sumamos el inventario de mercancía, que eran 18 millones. Y a eso le sumamos el efectivo, que eran las utilidades retenidas, que yo les dije que se iban a capitalizar en efectivo, que algunos me preguntaban qué era capitalizar, era llevar al patrimonio. Pero recuerden que cuando hablábamos de la ecuación contable, ahí debe haber como una partida doble o dos cuentas que se mueven. Una cuenta es la de patrimonio, que se llama utilidades retenidas, pero para que la ecuación contable quede balanceada, debemos mover una cuenta del activo, ¿cierto? Entonces, la cuenta del activo que vamos a mover es el efectivo o la caja. Entonces, aquí tenemos el efectivo o la caja, que es el efectivo que vamos a capitalizar, que voy a poner aquí entre paréntesis, caja, efectivo a capitalizar de las utilidades retenidas. Entonces, ¿cuánto vale ese efectivo a capitalizar en caja? Nos vale 16.415.000. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, quiero que me confirmen si vamos bien para no seguir. Si necesitan algún apoyo allí, alguna duda. Listo, Patricia dice que sí. Listo. Yo quiero que todos me confirmen, por favor, si vamos bien hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe, bien. Listo. Johan, Catalina, Johanna, Natalia, Sí, profe, bien. Yamil. Listo. Bueno, ¿vamos bien? Listo. Entonces vamos en caja efectivo a capitalizar esas utilidades retenidas que vamos a incrementar en el patrimonio, y obviamente por el efecto de la ecuación contable no se puede desbalancear, entonces tenemos que sumarla en los activos. Entonces tenemos unos activos totales de 10 millones de bancos, más 20 millones de muebles y enseres, 30 millones, más 18 millones de inventario de mercancía. Entonces vamos en 48 millones, más las utilidades retenidas de 16.415.000, nos dan un total de activos de 64.415.000. Profe, pero creo que usted nos habló de otro capital. Espérate, entonces vamos en activos. Es que como el balance, vamos primero al lado izquierdo, los Ok. activos. Ahora vamos pasivos y patrimonio al lado derecho. ¿Recuerdan la estructura? Bueno. Entonces, activos quedamos en 64.415.000, listo. Entonces, al otro lado de la ecuación contable, ¿qué pasa? En el otro lado están los pasivos, que no nos dieron ningún dato de pasivos, o sea que los pasivos son la incógnita. Voy a poner aquí pasivos o deudas. Entonces es un interrogante, no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos cuánto vale el patrimonio. ¿Listo? Entonces, total patrimonio es igual. Entonces, vamos a hallar el patrimonio. Entonces, ¿cómo hallamos el patrimonio? En el ejercicio yo les decía que había un capital inicial, ¿cierto? De, ¿cuánto valía el capital inicial? A ver, ¿quiénes en los apuntes me recuerdan, por favor? 35 millones. 35 millones, muchas gracias. Tenemos unas utilidades retenidas,
que yo les dije que era lo que íbamos a capitalizar o a incrementar en el patrimonio y de dónde sacamos las utilidades retenidas del estado de resultados. Eso ya sabemos cuánto es. Entonces me recuerdan por favor alguien diferente a Alexander, que yo sé que está muy activo acá, alguien diferente para que participemos todos. ¿Cuál es el valor de las utilidades Profe, retenidas? es la otra mitad, 16.415.000. Muy bien, Patricia, muy bien. Johanna era, ¿cierto? Qué pena. Sí, profe Johanna. Gracias, Johanna y Patricia. Listo. Entonces, 16.415.000. Entonces, tenemos dos cuentas de patrimonio nomás. Entonces, ya tenemos que hallar total patrimonio. Entonces, muy fácil. Total patrimonio, como solamente está conformado por dos cuentas, muy fácil. Sumamos los 35 millones del capital inicial, que era el aporte inicial que hicieron los socios cuando empezaron el negocio, más las utilidades del primer año. Miren que este es el único año porque no hay utilidades acumuladas. Si yo les hubiera dicho, mira, utilidades acumuladas valen 15 millones o valen 30 millones, ustedes ya sabrían que es una empresa que lleva varios años porque ha acumulado utilidades en otros años. Pero si yo no les doy más datos, solamente les digo patrimonio es igual al capital inicial más las utilidades retenidas de este periodo, quiere decir que este es el primer año de operaciones de esta empresa. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos dio ese patrimonio? Nos dio 51 millones. Total patrimonio nos dio entonces 51 millones 415.000. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Listo. Entonces ya muy fácil, ya tenemos que hallar la incógnita. ¿Cuál era la incógnita del ejercicio? Entonces, pasivos. Y hallar el pasivo. Exacto. Entonces ya aplicamos la ecuación contable. Entonces, ¿quién me recuerda a qué es igual los pasivos en la ecuación contable? Pasivos es igual a... Activos menos patrimonio. Muy bien. Entonces, recuerden que... esperen, les pongo a todos acá la ecuación contable. Recuerden que en la ecuación contable hay varias fórmulas, ¿cierto? Teníamos que la fórmula principal es que activos es igual a pasivos más patrimonio. Esa es la fórmula principal, pero si queremos despejar otra variable, es decir, si tenemos en este caso los activos, no tenemos los pasivos, entonces despejamos pasivos. Entonces, al despejar pasivos, llevo al otro lado patrimonio. Como patrimonio está positivo al lado derecho en la fórmula, me pasa al otro lado, me pasa restando, ¿cierto? Está positivo sumando. Cuando yo paso en una fórmula, esto es álgebra básica, me pasa restando. Entonces, los pasivos es igual a activos menos patrimonio. Muy bien. Ya tenemos los activos que nos dieron 64 millones. Entonces, total activos, 64 millones 415. Y a esos activos le resto, entonces, el patrimonio. Total patrimonio nos dio 51 millones 415. Entonces, muy bien, nos dio entonces total patrimonio igual a 51 millones 415. Entonces, ¿cuánto nos dieron los pasivos o deudas? Pasivos o deudas nos dan la resta de 64 millones 415 menos 51 millones 415. Muy bien, ¿nos dio cuánto? ¿Cuánto 13 nos- millones, profe. Muy bien. 13 millones. 13 millones, muy bien. Ese era el ejercicio, ese era el quiz. Entonces vamos a hacer otro quiz porque yo vi que estábamos un poquito, digamos, no teníamos el concepto tan claro, pero para eso estamos, para aprender acá. Entonces vamos a hacer otro quiz, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo quiero yo quiero estar totalmente tranquila de que todos estamos en el mismo nivel de conocimiento. Yo sé que hay algunos que van más rápido porque ya tenían unas bases contables. Yo veo que, por ejemplo, Johanna, Alexander, Diana, bueno, entre otros, son personas que ya tienen unas bases contables, pero sí me gustaría que todo el grupo estuviera en el mismo nivel, entonces por eso vamos a hacer otra vez otro quiz. ¿Listo? Entonces, les voy a dictar los datos. La empresa prestadora de servicios de gas limitada
tiene unos ingresos en el año 2019 por valor de 300 millones. Tiene unos costos de prestación del servicio de 45 millones. Tiene, Profe, ¿puede copiar por favor los datos por el chat también para copiarlo más claro claro? que sí, claro que sí. Entonces, ingresos, pues ahí me demoro un poquito más, pero sí, claro. Ingresos por 300 millones. Tenemos unos costos por 45 millones. Tenemos unos gastos por comisiones de los vendedores por 58 millones. Tenemos unos gastos por utilización de teléfono, por uso de teléfono. $43 millones. Tenemos unos gastos por intereses financieros de 12 millones. Listo. Si el impuesto de renta es el 34%, vamos a cambiar un poquito la tarifa, ya no el 33, sino el 34%, y las utilidades que se capitalizarán son el 60%, ¿cuáles son las utilidades netas? Entonces el primer punto es, ya les voy a poner acá, primer punto del quiz. ¿Cuál es la utilidad neta de este estado de resultados? Este vale entonces el 33% de la nota. La segunda pregunta es, ¿cuál es la utilidad a repartir a los propietarios? Y la tercera pregunta, que vale el otro 33% de la nota, es si la empresa tiene activos totales por 88 millones. No, perdón, me equivoqué acá. Tiene activos totales por 480 millones, perdón. Acá les voy a corregir. Si la empresa tiene activos totales por 480 millones, tiene deudas por 120 millones y tiene un capital inicial o capital social, un aporte inicial de los socios de 500 millones. No les voy a poner a hacer más bien el capital. Tiene deudas por 120 millones. ¿Cuál es su capital inicial? Recuerden que el patrimonio, sí, Patricia, borramos los 500. Recuerden que el patrimonio está conformado, recuerden que el total del patrimonio está conformado por las utilidades retenidas y por el capital inicial. ¿Listo?
Bueno, entonces, ¿cuál es la estructura de este ejercicio? Entonces, ustedes van a hacer ingresos menos costos menos gastos. Esto les va a dar igual a utilidad antes de impuestos. Entonces, eso es lo primero que deben hacer. Ingresos menos costos menos gastos les va a dar la utilidad antes de impuestos. A esa utilidad antes de impuestos, que la llamamos en contabilidad UAI, utilidad antes de impuesto, a esa utilidad le sacamos el 34% del impuesto y eso nos va a dar un impuesto de renta. Entonces, a ese valor de impuesto de renta, entonces a la utilidad antes de impuestos le restamos ese impuesto de renta y esto nos va a dar ¿qué? La utilidad neta. A esa utilidad neta le restamos, la llamamos utilidad neta, es decir, le restamos el 60%. Recuerdan que el 60% es ¿qué? A ver los que estamos atentos acá en el ejercicio. ¿Qué es el 60%? Son las utilidades que se capitalizarán, ¿cierto? Entonces, ese menos el 60%, eso nos va a dar ¿qué? Las utilidades a repartir.